Pues buenos días, ¿cómo están? Qué bueno que estamos juntos esta mañana en la casa del Señor para adorarlo y escuchar su palabra. Quiero comenzar una nueva serie que se me hace muy importante el hecho de que nosotros conozcamos bien, y en este caso le puse a esta serie ¿qué es la iglesia? Esto es algo verdaderamente importante porque para Dios lo más importante que hay sobre la tierra es la iglesia. Y para nosotros, como parte de la iglesia, necesitamos saber qué es la iglesia. Necesitamos saber cuál es la función que Dios le asignó a la iglesia en la tierra, ¿verdad? Si ignoramos qué está esperando Dios de la iglesia, pues cómo vamos a cumplir, cómo vamos a obedecer, ¿verdad? Y hacer esa parte que Dios está esperando que nosotros hagamos como su iglesia. ¿Cuál es el destino de la iglesia? Y algo muy importante, ¿quiénes forman parte de la iglesia? Y pues vamos a orar, ¿qué les parece? Acompáñenme a orar esta mañana para pedir que el Espíritu Santo nos hable, nos guíe y nos dé entendimiento acerca de este tema tan importante. Señor, te damos gracias en esta mañana por la bendición que nos das de poder estar reunidos en tu nombre. Gracias por la libertad que todavía tenemos como iglesia. ¿Ya? ¿Ok? Como te íbamos diciendo, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo obre esta mañana y nos deje bien en claro, y sobre todas las cosas que traiga la convicción a nuestro corazón para poder formar parte de esa iglesia a la cual tú amas, por la cual tú diste tu vida y en la cual tú vas a venir a buscarla muy pronto, Señor, y arrebatarla de la tierra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y quisiera comenzar viendo o aclarando qué no es la iglesia. Va a ser un punto muy pequeño. Bueno, la iglesia en realidad no es un lugar y no es un edificio. La iglesia en realidad son las personas que la forman, ¿verdad? Al principio la iglesia pues no tenía edificios. Vamos a empezar a buscar algunos pasajes. Hechos 2:41 nos habla de cuando empezó la iglesia. La iglesia comenzó en Pentecostés, 40 días después de la ascensión de Jesús, ¿verdad? Vino el Espíritu Santo. Platicaba con un querido hermano el viernes, comentábamos acerca de esto, ¿verdad? Imagínense nada más este grupo de pescadores. Bueno, no todos eran pescadores, ¿verdad? Discípulos, hombres sencillos que habían estado con Jesús como 3 años, pues eran un puñito, ¿verdad? Y de pronto sucede esto. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense el paquetote. Imagínense nada más el chambonón que se le vino a estos hermanitos, ¿verdad? Estos hombres que apenas estaban recuperando de la crucifixión, de la ascensión de Jesús, pues estaban acostumbrados a andar con él, ¿verdad? Y de repente se ven solos, bueno, en el sentido que ya no estaba físicamente Jesús, estaba el Espíritu Santo, pero 3,000 personas y no tenían un local, no tenían un edificio, no tenían nada. ¿Qué hicieron? Fue un verdadero reto esto, ¿verdad? El hecho de comenzar de esta forma. Y otra cosa comentábamos, ¿verdad? 3,000 personas bautizadas por el Espíritu Santo. Imagínense, o sea, como caballos de carrera, así de esos pura sangre, ¿verdad? Listos. Imagínense los pobres discípulos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿A quién golpeamos? No se crea. ¿Dónde vamos? ¿Qué? O sea,
Qué cosa tan tremenda, qué reto tan grande, ¿verdad? La forma en la que inició la iglesia ese día ahí en Pentecostés. La palabra iglesia proviene de una palabra griega que es eclesia con doble K. Y significa dos cosas. Número uno, significa asamblea o los que se juntan, ¿verdad? Número dos, los llamados afuera, los llamados a salir. No, nuestra chamba, ¿verdad? Como iglesia no es exactamente aquí adentro. Nuestro trabajo está allá afuera. Ese es el verdadero trabajo de la iglesia, allá en el mundo donde tú trabajas, donde tú estudias. Aquí nos venimos a entrenar, ¿verdad? Pero el verdadero trabajo de la iglesia no es aquí. El verdadero trabajo de la iglesia es allá afuera. Jesús dijo, ¿verdad? No te pido que los quites del mundo, sino que los ¿qué? Guardes del mal, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia, ¿verdad? Que vamos a ver otro pasaje, Hechos 11, 25 y 26. ¿Qué es la iglesia? Así se le comenzó a llamar, ¿verdad? Al grupo de personas nacidas de nuevo en Cristo, que se identificaban como discípulos de Jesús. O sea, los discípulos de Jesús que lo veían como Señor y como Salvador de sus vidas. A esas reuniones de personas se le empezó a llamar iglesias. Fíjese lo que dice este pasaje, Hechos 11, 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Estaban en su primer viaje misionero. Y se congregaron ahí en Antioquía, dice, ¿cuánto? Todo un año con la iglesia. Vea esto. O sea, con los hermanos de la iglesia. Dice, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Otro pasaje, Primera de Corintios 16, 19, 1 Corintios 16, 19, varios pasajes, muchos pasajes en el Nuevo Testamento, en todas las cartas de Pablo, en Hechos, que nos hablan de, por ejemplo, fíjese cómo se reunía la iglesia. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila es el hombre, y Priscila su esposa. Muchos creen que Aquila es una mujer y Priscila es otra mujer, ¿verdad? No, es Aquila varón y Priscila con la iglesia que está ¿dónde? En su casa. O sea, es como las células, pues, como las células de hogar. La iglesia se reunía en las casas. Filemón capítulo 1 versículo 2 le manda saludos Pablo a Arquipo. Filemón 1:2, Filemón. Y le dice, ¿verdad? Que este varón atendía a la iglesia en su casa. Ya que, ahí está. Y a la amada hermana Apia, por si alguien le batalla por un nombre, ahí está, mire, Apia, está bonito, es griego. O varón, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Como decíamos, ¿verdad? La iglesia al principio no tenía un lugar, pues. En realidad la iglesia, la esencia de la iglesia son las personas que la forman. Vamos a ir viendo quiénes son esas personas que la forman. Y ahora la Biblia nos enseña, nos muestra, nos presenta dos formas en la que Dios ve la iglesia, como la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, no ve la iglesia. Son dos formas. La primera la ve como la iglesia universal. Y la iglesia universal está compuesta por todos los nacidos de nuevo en Cristo, en todos los lugares, en todos los tiempos,
presente y futuro, donde quiera que usted vaya, ¿verdad? ¿Cuántos le ha tocado estar en una iglesia fuera de México? ¿Y cómo se sienten? Es extraño eso, fíjese. Es extraño el hecho de poder estar con gente que uno no conocía, ¿verdad? A mí me ha tocado en varios lugares. En la iglesia que nos bendice con materiales de Canadá, fuimos a un church renewal allá, a un evento que hacen ellos en Winnipeg, y nos hospedaron unos hermanitos ahí en su casa, unos hermanos que no sabíamos que existían. Los conocimos ahí y nos hospedaron en la casa de sus sueños. La casa que usted se puede imaginar en esta tierra, estos hermanos la tenían. Una casa increíble, con todo lo que usted se puede imaginar. Esa casa la tenía. Y en grandote, y caro, y de lujo. Y nos trataron tan bien que hasta nos prestaron un carro lujoso también. Nos dieron las llaves. Como íbamos a estar como una semana ahí, ¿verdad? En el evento de la iglesia. Una semana con casa de lujo y carro de lujo. Digo, lo disfrutamos, ¿verdad? Andábamos en el carro ahí 24 horas, lo teníamos ahí, salíamos, entrábamos, ¿verdad? Nos dieron llave de la casa. ¿Quién hace eso, verdad? ¿Quién hace eso? O sea, una persona que viene de quién sabe dónde, México, pues ahí está en el mapa, ¿verdad? Entonces, fíjese, todos los cristianos de todo el mundo forman la iglesia universal. Jesús viene por una iglesia, no por denominaciones. Digo, no estoy en contra de las denominaciones, ¿verdad? Siempre y cuando estén basadas en la palabra, siempre y cuando crean en los fundamentos. Hay directrices o fundamentos que no pueden cambiar. Si una iglesia cambia esos fundamentos, ya no sirve, ya no es dentro de la iglesia universal. Las divisiones en el sentido denominacional la hicimos nosotros, los hombres, pero no Dios. Dios viene por una sola iglesia. Ahora, hay otra forma en la que la Biblia ve a la iglesia, y es la iglesia local. Esta es una iglesia local. Son los hijos de Dios, nacidos de nuevo, los cristianos, discípulos, que se congregan en un lugar específico, en una región. Somos nosotros. Así como hay iglesias en Chapala, hay iglesias en toda la ribera, ¿verdad? Son iglesias locales. Muchas de las cartas, la mayoría de las cartas, están dirigidas a las iglesias locales, ¿verdad? Entonces, podemos decir que la iglesia universal solamente hay una. En Mateo 16:18, cuando Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre la roca, sobre la declaración que acabas de decir, voy a establecer mi iglesia. ¿Cuál es esa roca que Pedro dijo? Unos versículos antes había dicho, Jesús les preguntó, ¿quiénes dicen ustedes que soy? ¿O quién dice la gente que soy? Bueno, pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista, Jeremías y algún profeta. Y Jesús le dice a los discípulos, ¿verdad? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y es cuando Pedro suelta la revelación y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el fundamento de la iglesia, no tiene otro. La iglesia no es del pastor, la iglesia no es de nadie. La iglesia le pertenece a Cristo y a nadie más. Los seres humanos, los hombres, no podemos adueñarnos de la iglesia. Y hay de aquel que se meta con la iglesia, porque se mete con Dios. ¿Se acuerdan de Pablo? Pablo perseguía a la iglesia. Aquel que hace algo en contra de la iglesia se mete con Dios, no se mete con los hombres. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Más adelante dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre lo que tú acabas de decir, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca
voy a edificar, ¿qué dice? Mi iglesia. Qué tristeza es el pensar, ¿verdad?, que la iglesia está fundamentada sobre un hombre como Pedro. Digo, me cae bien Pedro, ¿verdad? Pero que la iglesia esté sobre los hombros de Pedro, pues qué miserables serían los seres humanos, ¿no? No, la iglesia está sobre los hombros de Cristo. Él es el Señor de la iglesia, Él es el dueño de la iglesia. Y luego dice una declaración: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amados, la iglesia es indestructible. La iglesia es indestructible. El hombre no la puede destruir. El hombre no puede atacarla, criticarla como está sucediendo ahora. Se han levantado personas, ¿verdad?, que están haciendo cosas en contra de lo establecido por Dios, pero no podrá, ¿verdad? Entonces ahí Jesús dice, mi iglesia, habla de la iglesia universal. Cuando Cristo venga, va a venir por la iglesia universal. No va a venir por los bautistas, ni por los ixtlahuaqueños, ¿verdad?, o los ajijixeños, o no. Viene por toda su iglesia, en todo el mundo, ¿verdad? ¿Cuántos ya están preparados? Levanten la mano. Porque viene pronto, ¿eh? Entonces tenemos que estar. Ahora fíjese, para ser parte de la iglesia universal, necesitamos ser parte de una iglesia local, a fuerzas. Hay mucha gente que piensa, ¿verdad?, sobre todo ahora con esto de los medios masivos de comunicación, ¿verdad? Mucha gente dice, yo soy cristiano, pero no me interesa la iglesia. Yo nomás por Facebook, ¿no? Yo soy cristiano de Facebook pero no creen que pueden ser hijos de Dios sin pertenecer a la iglesia local. No se puede. Va junto con pegado. O sea, al Señor la Biblia, la iglesia, la pone dentro del paquete de la salvación. Si lo aceptas a Él, aceptas a la iglesia también. Fíjese lo que dice Romanos 12, 4 y 5. Porque la Biblia compara a la iglesia con un cuerpo. Y este pasaje estaba muy padre. Dice Romanos 12, 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. ¿Cuántos miembros? Muchos. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O sea, qué interesante, ¿no? Los miembros de nuestro cuerpo solamente funcionan si están unidos al cuerpo. Imagínense una mano sola, ¿no? ¿Qué pasaría si una mano entrara ahí caminando así? Creo que pegamos un brinco ahí, vamos para atrás. Es algo anormal, ¿verdad? Así una persona que dice que es cristiana o cristiano, si no está unido a la iglesia local, también sería algo anormal. La iglesia local es una bendición para los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay más de 30 mandamientos bíblicos que no podemos obedecer a menos que formemos parte de una iglesia local. A fuerza tenemos que ser parte, porque es el plan de Dios. La iglesia es la esposa de Cristo, es la novia ahorita, va a ser la esposa, ¿verdad? Imagínense que alguien, ¿cuántos están casados aquí? Con esposa, ¿ok? Que alguien te diga, te invito a una fiesta, pero no lleves a tu esposa porque nos cae gordo. Imagínate que alguien diga, creo en Jesús y me cae bien Jesús, pero me cae gorda su esposa. ¿Usted cree que Jesús se agradaría de eso? Para nada, ¿verdad? En una
en la iglesia imaginaria, porque así le llamamos, le podemos llamar, de algunas personas, ¿verdad? No se pueden someter. Imagínense que una persona tenga un conflicto, esté pasando alguna necesidad. ¿Quién lo va a ir a visitar? ¿Los hermanos imaginarios? ¿Verdad? No, necesitamos personas reales de carne y hueso. Hay un pasaje, Efesios 4:16. Efesios 4:16, está padrísimo este pasaje. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado, ensamblado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Cómo se ayudan? Mutuamente, o sea, unidos según la actividad propia de cada miembro. O sea, cada miembro en la iglesia tiene una operación, tiene una función, ¿verdad? Cada miembro en la iglesia tiene algo importante que hacer dentro de la iglesia. La mano tiene una función, el pie tiene otra función, ¿verdad? El ojo tiene otra función. La Biblia le llama gracia. Esa gracia, dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué padre, ¿no? Vamos creciendo, vamos ayudándonos. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, sabe que en ese momento Dios se convierte en nuestro Padre. ¿Cuántos han pensado en esto? ¿A poco no es una bendición? Dios literalmente se convierte en nuestro Padre y los demás miembros de la iglesia se convierten en nuestros hermanos y la iglesia local se convierte en nuestra familia. ¿Sabe que muchas veces los miembros de nuestra familia no buscan a Dios, sino quieren buscar a Dios? Así que esto hace que nuestra familia de la fe, la iglesia, se convierta en tan importante, muchas veces, en algunos casos, tristemente, ¿verdad?, más importante que nuestra familia terrenal. Fuimos llamados no solamente a creer en Jesús, sino a pertenecer a la iglesia, a pertenecer como miembros de la casa de Dios. Fíjese, dice 1 Corintios 12, versículo 25. Este pasaje está precioso. 1 Corintios 12, 25 y 26. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, o sea, no haya conflictos, y si hay, los solucionemos, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ve el 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Qué cosa tan hermosa, ¿verdad? ¿Alguien ha recibido ayuda emocional, espiritual en algún momento de su vida con los hermanos de la iglesia, con la iglesia? ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por la iglesia? No nos podemos someter si no pertenecemos. No aprendemos a someter nuestra carne, nuestro ego, si no pertenecemos a la iglesia local. No podemos amar a la iglesia universal si no amamos a la iglesia local, ¿verdad? Ser parte de la iglesia nos ayuda a vencer el aislamiento egocéntrico para vivir para nosotros mismos. Yo se los he platicado y yo antes de conocer a Cristo era un tipo antisocial. Yo no sé, todavía le pregunto al Señor, Señor, ¿estás seguro que quieres que yo sea pastor, verdad? Porque tenía ese problema. Y como les decía, ¿verdad? Yo disfrutaba ser antisocial, ¿verdad? Algunos de ustedes
también, ¿verdad? Yo los conozco y batallan con eso, ¿verdad? Nos ayuda a ser amorosos con otros, a aprender a crecer junto a personas reales, no imaginarias. Muchas veces pensamos, ¿verdad? La iglesia ideal va a ser en el cielo. Aquí todos la regamos, nos cometemos. Hay gente que anda buscando la iglesia ideal. Y si la encuentran, no vaya, porque la va a echar a perder, la va a desgraciar, ¿verdad? La iglesia es parte del plan eterno de Dios, nació en el corazón de Dios. En la eternidad pasada, Dios, fíjese nada más, determinó tener una familia con la que Él piensa pasar la eternidad. Leíamos ahora en el estudio de Pedro, esta semana con los varones, que lo meditamos, ahí en 2 de Pedro capítulo 3, donde dice, porque para el Señor 1000 años son como ¿qué? Como un día. Creo que está basado en Salmo 93, ¿verdad? Entonces fíjese, para el Señor este tiempito de espera para la venida, porque habla ese capítulo acerca de los burladores, de aquellos que se burlaban de los cristianos diciendo, ¿cuándo viene tu Señor? Mira, sigue todo normalito, no viene. Dice ahí mismo, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos, porque no quiere que ninguno que perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y veíamos, ¿verdad? ¿Qué día resucitó el Señor? El tercer día, en la madrugada, o sea, los primeros momentos, según el calendario, según el horario judío, del tercer día. Y si para el Señor 2 días, o digo, un día es como 1000 años, ¿en qué día vamos? En el tercer día. ¿Sí captaron o no? O sea, si para Él 1000 años son un día, 2000 años son 2 días, estamos en el tercer día del Señor. Y el Señor resucitó el tercer día, en la madrugada. ¿Sí la captaron? El Señor viene pronto. Tenemos que estar listos. Bueno, esa es mi forma de pensar, ¿verdad? Mi forma de ver parabólicamente el tiempo de la venida. Entonces, fíjese, tenemos que estar enamorados con esa idea de Dios. Ahora, ¿cómo entramos a ser parte de la iglesia? ¿Cómo una persona puede ser parte de la iglesia de Dios? Hay 3 formas o 3 requisitos, por así decirlo. El primer requisito y el más importante de todo, que es la puerta de entrada para ser parte de la iglesia, es naciendo de nuevo en el Espíritu. ¿Cuántos entienden lo que es nacer de nuevo en el Espíritu? Levante su mano. ¿Ok? La Biblia nos dice, Efesios 2:1, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente para Dios, no teníamos comunión con Dios, vivíamos solamente con el alma y con el cuerpo, ¿verdad? Así dice la Biblia que vive el hombre natural. Bueno, Dios nos dio vida espiritualmente y ahora nosotros podemos tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Hay una historia en Juan capítulo 3, versículo 1, de un encuentro que Jesús tuvo con un hombre llamado Nicodemo. Dice Juan 3:1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo significa victorioso sobre el pueblo. Era un líder religioso y los líderes religiosos en Israel tenían también poderes legales, tenían autoridad legal sobre el pueblo, decidían cosas, eran una especie de jueces, ¿verdad? Nicodemo era un hombre
muy elevado, religiosamente hablando. Pertenecía al Gran Sanedrín de Jerusalén, o sea, a la Corte Suprema de Jerusalén. Y Nicodemo, podemos ver, si lo analizamos, era la máxima expresión del hombre natural, del hombre muerto espiritualmente. Era súper religioso, súper educado, eran muy cultos, eran personas muy preparadas intelectualmente, académicamente. Era una buena persona, era un buen padre, tal vez, ¿verdad? Un bien portado, era un buen creyente. Dice la Biblia que este vino a Jesús de noche. ¿Por qué? Porque no quería compromisos, ¿verdad? Con su religión, con su grupo religioso. No quería tener conflictos. Pero había algo en Nicodemo que decía, ese hombre es algo especial. Ese hombre es diferente, ¿verdad? Ese hombre tiene algo que yo no sé qué, pero me atrae hacia él. Entonces dice la Biblia, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces vemos cómo ahí Nicodemo tenía algo. Déjeme le digo una cosa, la Biblia nos enseña que Dios tiene personas escogidas. Esto es un misterio, un verdadero misterio, ¿verdad? Que hay por todo el mundo personas que han sido escogidas. Usted está aquí esta mañana no por casualidad, sino porque Dios lo atrajo hasta usted. Dele gracias a Dios que usted, aunque lo hayan traído arrastrando aquí, dele gracias a Dios que tiene la oportunidad, si no ha nacido de nuevo, de nacer de nuevo. Nicodemo era un hombre que, ¿sabe qué? Era un escogido de Dios. Era un escogido de Dios. Vamos a buscar Hechos 13, 44 al 46. Hechos 13, 44 al 46. Habla de Pablo y Bernabé en Antioquía, en su primer viaje, lo habíamos leído hace rato. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad. Fíjese, al siguiente día se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Fíjese cómo es la cosa. Hay gente que escucha la palabra y la gente que la recibe son los escogidos de Dios. Pero aquellos que no quieren ver nada con Dios van a rechazar la palabra. Le digo que esto es un misterio y es algo pues extraño, ¿verdad? Entonces dice, entonces Pablo y Bernabé hablando de nuevo dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra. Dice, mas puesto que la desecháis, no os juzguéis dignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles. Mire, ahí Pablo les está hablando a los judíos. Muchos judíos cerraron su corazón a Dios, dijeron no nos interesa y empezaron a blasfemar. Como ellos rechazaron la palabra, dice la Biblia que Pablo se fue a los gentiles. Los gentiles son los que no son judíos. Las personas, los griegos y los de otras razas que no eran judíos. Se va con ellos, versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ve el 48. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban, decían, qué bueno. Los judíos no quisieron oír la palabra, la desecharon, pero ahora viene para nosotros. Y se regocijaron, se alegraron y glorificaban la palabra del Señor. Y vean lo último de ese pasaje. Y creyeron todos los que estaban, ¿qué?
¿A poco no está extraño eso? Creyeron los que estaban ordenados para la vida eterna. Nosotros vamos con la gente, le compartimos la palabra. Si ellos reciben la palabra, es responsabilidad de ellos. Si no la reciben, también es responsabilidad de ellos. Nosotros cumplimos, ¿verdad?, con ir y llevarles la palabra. Eso sí, eso es una encomienda muy importante para nosotros. En 2 de Tesalonicenses 3, 1 y 2, la Biblia nos dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra. ¿Corra dónde? En tu boca, en tu colonia, en tu trabajo. ¿Cómo va a correr? Por tu testimonio, por tus palabras. Los que no son cristianos y saben que tú eres cristiano, están viendo. Mira, si tú les dijeras que eres budista o algo raro, ¿no? Eres no sé, lo que sea, que crees en las estrellas, en los ángeles, dicen, no. Pero si tú les dices que eres cristiano, ellos te van a poner así, ¿verdad? Y dice ahí: orad por vosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Ve el 2 lo que dice: y para que seamos librados. De eso tenemos que orar nosotros. Para que seamos librados, ¿de qué? De hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. No todos van a creer. Mire, en este grupo, qué precioso sería que todos abrazaran la fe. Pero en este grupo puede haber personas que van a rechazar la fe. Voluntariamente lo van a hacer y van a rechazar la fe. Volviendo a Nicodemo, Juan 3:3, Nicodemo llega atraído por la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque Nicodemo era un escogido de Dios. A los escogidos de Dios tú les compartes la palabra y ellos se interesan por la palabra. Les va a hacer clic eso que tú les comentaste, ¿verdad? Las palabras que tú les hables, como que algo les va a pasar con esa palabra, ¿no? Como que se van a ser atraídos hacia la palabra. Va Nicodemo, habla con Jesús: Señor, eres maestro y haces cosas extraordinarias, ¿verdad? Se vuelve Jesús a Nicodemo y le dice, Juan 3:3, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, Nicodemo, o sea, me caes muy bien, eres un buen hombre, pero tienes un espíritu muerto. Necesitas, dice, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa frase, de cierto, porque se lo vuelvo a decir más adelantito, quiere decir, te voy a revelar una verdad eterna establecida por el Padre. Te voy a revelar una verdad que viene del Padre. Más adelante, en el 5 y 6, capítulo 5, también le dice, respondió Jesús, otra vez, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, fíjese, podemos entender que el único, mis amados, si tú eres nacido de nuevo o no eres nacido de nuevo, el único que le puede regresar la vida a tu espíritu es Dios. Y eso puede suceder el día de hoy. Y tú puedes ser parte de la iglesia. Cuando una persona nace de nuevo, lo veíamos hace rato en el seminario, va a experimentar cosas extrañas en su corazón. Va a experimentar una necesidad de congregarse en la iglesia. Cuando una persona nace de nuevo de forma voluntaria, espontánea, natural, debido a la vida del Espíritu, va a tener esa necesidad de congregarse en la iglesia, de ser parte de la iglesia. Va a empezar a tener un extraño amor hacia los hermanos en la iglesia. No sé por qué, pero empezamos a amar a la gente de la iglesia.
hay un extraño amor que nos va a surgir acerca de la palabra de Dios. Empezamos a amar la palabra también. Hay gente que dice, no, yo creo en Dios y yo lo conozco, yo hablo con Dios. Tú pregúntale, ¿verdad? ¿Amas la palabra? No, la Biblia la escribieron los hombres, ¿verdad? No, pues eso no. Eso es, no. ¿Usted cree que esa persona ama a Dios? ¿Ha nacido de nuevo? No. Porque el Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros, nos hace anhelar buscar su palabra, nos hace anhelar el servir a Dios, el unirnos a la iglesia, el servir en la iglesia. Número uno, requisito número uno, nacer de nuevo. Número dos, segundo requisito, el bautismo. Una persona que ya recibió a Cristo, ¿verdad? Ahora quiere obedecerle. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Ahí Hechos 2:41, lo leímos ahorita, que de los 3,000, dice, así que los que recibieron su palabra, es lo que estamos haciendo ahorita, exponer la palabra. El que reciba la palabra se va a bautizar, sin que le exijan, sin que lo correteen, sin que la persona se va a bautizar. ¿Por qué? Porque nació de nuevo y quiere agradar a Dios. Dice, ese día se añadieron 3,000 personas a la iglesia, ¿verdad? Podemos decir que el nacer de nuevo es un requisito espiritual, por así decirlo. Porque, por ejemplo, es algo que pasa en nuestro espíritu. Claro, se va a evidenciar con la vida de la persona. Un cambio de vida, ¿verdad? Pero, por ejemplo, nosotros podemos ver a ojo así que una persona ya nació de nuevo. No. Lo vemos por la evidencia de su vida, por la evidencia de sus obras. O sea, si tú ves que un brother es serio, ¿verdad? Formal y con luchas y todo, pero ahí está. Tú dices, pues sí, da evidencia de haber nacido de nuevo. Ahora, el bautismo es un requisito ceremonial, por así decirlo. Ese sí es evidente, ¿no? Pues te tienes que bautizar públicamente, la gente lo tiene que ver. Y pues, ¿cuántos son bautizados aquí? Bueno, gracias a Dios. Estamos ahorita con otro grupo de bautismos. ¿Cuántos tenemos, hermana? 6 personas que los que quieren bautizarse. La hermana Lulú es la encargada de impartir el material, la enseñanza acerca del bautismo. Es todo un tema, ¿verdad? Lo vamos a tratar más adelante, la explicación del bautismo. Tercera y última forma, y con esta ya vamos perfinándonos para terminar, para ser parte de la iglesia. Estamos hablando de quienes forman parte de la iglesia. La tercera forma, muy importante, de ser parte de la iglesia es siendo un discípulo. Voy a decir algo, no se me agüite, pero los discípulos forman la iglesia de Jesucristo. Los demás son congregantes. Dios hace una diferencia. Los discípulos forman la iglesia. Tú puedes ser un discípulo. Esto es algo importante. Y podemos ver cómo en la palabra de Dios, fíjese, vamos a Hechos capítulo 19, del 8 al 11. Hechos 19, 8 al 11. Vamos a leer ahí con atención. Y entrando Pablo en Éfeso, está Pablo en Éfeso, ¿verdad? Entrando en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de ¿cuánto? 3 meses. O sea, va con los judíos. Siempre Pablo era así. Llegaba a un lugar, buscaba la sinagoga, puro judío religioso. Ya ve cómo son así de especiales, ¿verdad?
Él llegaba con los hermanos de raza, ¿verdad? Y 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, fíjese, oyendo la palabra, los que no van a recibir se van a endurecer. Si una persona escucha la palabra y no la recibe, su corazón se empieza a endurecer. Dice ahí, maldiciendo. ¡Wow! ¡Qué fuerte está eso! El camino delante de la multitud. O sea, públicamente empezaron a hablar mal de Pablo, ¿verdad? ¿Qué hizo Pablo? Maldiciendo el camino delante de la multitud. Dice, coma, se apartó Pablo de ellos. O sea, dice la palabra que no echemos las perlas a los cerdos. Está fuerte eso, pero lo dice la Biblia. Entonces, Pablo dice, se apartó de ellos. ¿Y qué hizo con los discípulos? Los separó. O sea, había discípulos ahí. Dijo, vámonos para allá, muchachos. Los que no quieran, pues no quieren, ¿verdad? Es decisión de ellos. Y dice ahí, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. O sea, el cuate así se llamaba, pues, ¿verdad? No sé cómo era, pero tenía una escuela, se la prestaron y ahí. Así continuó por espacio, ¿de cuánto? ¿Con quiénes estaba Pablo? Con los discípulos. Porque tenemos que centrarnos nos dejaron una tarea en un discipulado que estábamos viendo acerca de las veces que aparece en el libro de Hechos la palabra, ¿lo tienes ahí? La conclusión acerca de las veces que aparece la palabra, nos dejaron una tarea en los evangelios y en las cartas en Hechos y en las cartas de Pablo. ¿Cuántas veces aparece la palabra discípulos e iglesia? Y al principio pudimos darnos cuenta que en los evangelios no se menciona la iglesia. No se menciona la iglesia, se mencionan los discípulos. Porque en Hechos comienza la iglesia. ¿Sí? ¿Qué dice? 2 veces aparece iglesia en los evangelios. En los evangelios solamente 2 veces aparece la palabra iglesia, pero la palabra discípulos aparece 233 veces cuando Jesús estaba en la tierra. Entonces, para Jesús los discípulos eran el cimiento de la iglesia. En Hechos, la palabra iglesia aparece 24 y la palabra discípulos 28. Y ahí, fíjese, en Hechos se está preparando la iglesia, comienza la iglesia, pero ya había un grupo de discípulos. Y ya en las cartas de Pablo, la iglesia ya está formada. Ahí aparece la palabra iglesia 67 veces. Gracias, amor. Un aplauso a la pastora, por favor. Entonces, fíjese, dice que Pablo, por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban, fíjese, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo preparó discípulos que llevaron esa palabra a todo Asia. Esa es la importancia que tiene un discípulo. Y vamos a ver más adelante lo que es un discípulo, ¿verdad? Ahora, vamos a terminar, ya para terminar, si me ayudas, por favor, vamos a buscar Mateo 28, 16 al 20, y con esto terminamos. Mateo 28, 16, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús
les había, hasta ahí, les había ordenado. ¿Cuántos discípulos eran? Ahí. 11, porque uno había fallado, había renunciado, ¿verdad? Dice que fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. O sea, habían pasado un tiempo difícil, los discípulos pasan tiempos difíciles y ¿sabe qué? Lo soportan, porque son discípulos. Tristemente, los congregantes no tienen mucho compromiso, pero los discípulos sí. Vuelvo a repetir, mis amados. Nos habló Jonatán la semana pasada de eso, ¿verdad? De estar sentados, de estar inactivos. Dice ahí que los 11 discípulos, solamente Dios puede dejar el peso de su obra sobre aquellos que tienen compromiso con Él. Dios no deja el peso, ni le interesa dejar el peso de su obra sobre aquellos que no les importa. Dice ahí, y vean lo que sigue, el 17. Lo leí y no, cómo lo disfruté, cómo no lo había estudiado así bien. Vea esta belleza, vea esto. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Y luego, no. Esta sencilla frase, pero algunos dudaban, es uno de los testimonios o de los muchos testimonios de la Esto me emocionó. O sea, la Biblia no tiene empacho en descubrir cómo estaba el corazón de estos hombres. ¿Cómo cree que estaban? Algunos dudaban, algunos tenían fallas, ¿verdad? Algunos habían traicionado a Jesús. Lo que estaba pasando por el corazón de ellos, dice ahí, algunos estaban dudando. Ahora, le pregunto a usted, ¿Dios los amaba a ellos aún con sus dudas? ¿Sí? ¿Dios los amaba a ellos con sus debilidades? Sí. Dios los aceptaba como discípulos. Fíjese lo que Jesús estaba a punto de hacer. Dejar el peso de su obra, de todo lo que había hecho, bajar al del cielo, 3 años en la tierra, morir en la cruz, resucitar, con todo listo, sobre los hombros de hombres, 11 hombres débiles. ¿Se da cuenta? Ese eres tú, mi hermano. Ese soy yo. Dios no anda buscando personas cultísimas, perfectísimas, sino hombres y mujeres débiles que le digan: Señor, aún así con todas las cosas que estoy pasando, yo estoy aquí, Señor. Puedes contar conmigo. Eso me encantó, porque el 18, vea lo que dice. Y Jesús, ¿qué hizo? Se acercó. No les dijo: a ver, muchachos, ¿por qué dudas? No los reprendió, no los reclamó, ¿verdad? Se acercó a ellos, confió en ellos. Dice Pablo: le doy gracias a Dios porque me tuvo por digno de ser servidor de Él. Estos hombres débiles hicieron el trabajo maravilloso de llevar el evangelio a todo el mundo. De ahí se desprendió
el trabajo misionero. Y Jesús les dijo: muchachos, como si fueran los guerreros más decididos y poderosos del universo, Jesús les dice: toda potestad me ha sido dada. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Usted cree que hicieron el trabajo esos muchachos? Vea, voltea a su alrededor. Usted y yo somos producto de eso, de estos pequeños hombres que dudaban, de estos pequeños hombres que flaqueaban, que se cansaban, ¿verdad? Pero que le dijeron al Señor: Señor, yo asumo el compromiso de ser un discípulo para formar parte de tu iglesia. No sé cuántos esta mañana lo están entendiendo. No sé cuántos esta mañana le van a decir al Señor: Señor, yo ya era un discípulo medio chueco y medio lento, Señor, pero esta mañana yo quiero volver a renovar mi compromiso contigo. Y si tú no habías hecho un compromiso con Dios, hoy es el día, no mañana. Dios se hace responsable el día de hoy. Entonces, si ahí en tu corazón tú le dices al Señor: Señor, heme aquí, yo voy a ir, así como dijo Isaías, ponte de pie y vamos a orar. Porque el Señor solamente va a poner el peso de su obra sobre los hombros de aquellos o de aquellas que asuman compromisos con Dios. El Señor no te exige que no te equivoques y que no te desanimes. No. ¿Sabe? Hay veces nosotros damos como pastores, y me refiero a nosotros y a todos los pastores en general, hay veces fallamos porque damos la idea tal vez de que somos super hombres, ¿no? Que nunca nos desanimamos, que nunca fallamos y que todo el tiempo en victoria. No es cierto, no es cierto. Exactamente como tú vives, como tú luchas, ¿verdad? Los que servimos a Dios. Pero así como estos hombres que dudaban, nosotros confiamos en la gracia de Dios. Pablo le dijo al Señor: Señor, quítame esta debilidad. No sé cuál era. Quítala, Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tú sigue obedeciendo, sigue creciendo, sigue comprometiendo, y yo te voy a guiar el camino para que hagas la parte que te toca hacer. Hay una parte, mi hermano, que Dios está esperando que tú hagas en su obra, en su iglesia. Y esa parte no le toca a nadie más que a ti. Y nadie la va a hacer si nosotros, o alguien más bien la va a hacer y nos va a quitar ese lugar. Que nadie tome tu corona y puedas entregar buenas cuentas al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias esta mañana, Señor, por el enorme privilegio que tú nos has dado de formar parte de tu iglesia. Y si esta mañana tú le quieres decir al Señor: Señor, hasta ahora entiendo que yo he sido un congregante, Señor, esta mañana yo tomo la decisión de ser un discípulo. Tú sabes mis dudas, sabes con las cosas que batallo, Señor. En el nombre de Jesús, esta mañana queremos orar para que Él nos dé victoria sobre toda debilidad, para que Él nos dé victoria sobre toda opresión, sobre toda lucha, y podamos continuar con gozo, con denuedo, como dice la Biblia, haciendo la obra de Dios en esta tierra. Padre, nos presentamos delante de ti como un pueblo débil, como un pueblo frágil, Señor, que necesita de tu ayuda, que necesita de tu espíritu, que necesita de tu poder, que necesita de tu autoridad, Señor, para vencer todo lo que se nos ponga en el camino.
En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, envístenos, así como embestiste a estos hombres, a estos 3,000 hombres y mujeres, jóvenes y aún creo que hasta niños en el día del Pentecostés. Envístenos a nosotros, Señor, con tu Espíritu Santo, que derrames de tu fuego sobre nosotros, que derrames de la gracia, del poder, para que sigamos haciendo tu obra en este lugar. Gracias por el privilegio que nos has dado, y ayúdanos a mantenernos firmes, sin fluctuar, porque sabemos, Señor, y estamos seguros que tú vienes pronto. Te damos toda la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga y le guarde y cumpla su propósito en usted. Salude al que está a su lado con una sonrisa dominguera. No se vaya sin saludar a unos 3, 4. Señor le bendiga.